Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 11 de esta diplomatura de extensión universitaria en cannabis medicinal. Tenemos el agrado hoy de presentar al ingeniero agrónomo Víctor Molinedo, quien nos dará una clase acerca de cultivo a gran escala, abordando diferentes métodos de cultivo en invernadero, a campo, y también diferentes detalles como fotoperiodos, primeros cuidados, balance nutricional, podas y control de plagas. Déjenme brevemente presentarles al ingeniero Víctor Molinedo, que también en 2002 finalizaría una maestría en Ciencias en Horticultura en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Actualmente Víctor se desempeña como técnico investigador en el área de horticultura, diseñando lo que es el manejo nutricional y seguimiento de los ensayos de frutilla, tomate y pimiento en hidroponía que se realiza en la estación experimental Familia en INTA, Tucumán. Paralelamente, Molinedo es responsable técnico y administrativo del convenio de cooperación técnica y científica entre el gobierno de la provincia de Jujuy y el INTA para la ejecución del programa provincial de promoción de cultivo y producción de cannabis con fines científicos, medicinales y o terapéuticos de la provincia de Jujuy. Es profesor adjunto en la asignatura Horticultura y Floricultura en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy desde el 15 de diciembre de 2007 hasta la fecha. Para nosotros es un verdadero placer, Víctor, tenerte acá. Te agradecemos mucho por el tiempo, por tu aporte. Sabemos de tu agenda y de todo lo que se viene trabajando en Jujuy, así que bueno, agradecemos que te puedas sumar a esta diplomatura. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por esta presentación. Para mí es un honor poder participar en esta diplomatura. Desde ya agradezco a la Universidad Nacional de San Luis y al Programa Institucional de Cannabis y a la UPAC por esta iniciativa y por la verdad que es destacable el esfuerzo y la decisión que tomaron de realizar este curso, que me parece muy importante y creo que es uno de los primeros en el país en realizarse. Así que bueno, yo voy a tratar de presentar lo más claro posible lo que es el cultivo en escala. Es importante mencionar que la bibliografía y la información general que hay se refiere básicamente a cultivos indoor o hacia autocultivos, y es poco lo que hay en gran escala, así que bueno, vamos a tratar de compatibilizar estos dos conceptos. Desde ya, muchas gracias de nuevo, y estoy acá, digamos, voy a tratar, como decía, de presentar esto, y estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Víctor. Recordamos un poco al alumnado que al ser una clase asincrónica, cualquier consulta la pueden volcar a través del foro del campus, donde Víctor va a estar atento para dar respuesta. Muchísimas gracias, Víctor, nuevamente, bueno, y a todo el alumnado a disfrutar de esta clase. Yo voy a presentar el abordaje del cultivo pensando en una escala de producción más comercial y no tanto en autoconsumo. Quiero comentar que mi formación profesional es de producción hortícola intensiva y bajo cubierta plástica, y mi experiencia con el cannabis comienza en el año 2019, cuando me integro al equipo de Canaba de la provincia de Jujuy en el marco del convenio que tiene el INTA con el gobierno de la provincia de Jujuy. Mi presentación consta de dos partes. En la primera parte voy a hacer un abordaje de temas generales, un repaso o una conceptualización más bien de temas generales, y en la segunda parte voy a tratar de resumir o de resaltar las particularidades que tienen los diferentes sistemas de producción de cultivo. Bien, para hablar de los requerimientos de cultivo es importante conocer el origen de la planta, porque es allí donde realizó toda su evolución y su adaptación. El cannabis, si bien se lo asocia a un cultivo tropical, tiene su origen en el Himalaya, en China. Según estudios de la Universidad de Vermont, el punto más específico donde se originó la planta de cannabis estaría alrededor del lago Qinghai,
a 130 kilómetros de la ciudad china de Xining, a más de 3.200 metros de altura. Tomando como referencia los datos climáticos de la ciudad de Xining, vemos que las temperaturas en esa zona son más bien bajas, con veranos templados y con inviernos muy fríos y muy rigurosos. La planta de cannabis es una planta diclina, esto significa que tiene la flor masculina y la flor femenina separadas, que pueden estar en una misma planta, en un mismo individuo, en este caso sería una planta hermafrodita, o pueden estar en individuos separados, es decir, tener por un lado plantas masculinas y por otro lado plantas femeninas. La polinización es preferentemente anemófila, esto significa que se realiza por el viento. Las plantas en general pueden ser de día corto o indiferentes al fotoperíodo. De día corto significa que la inducción a la floración se va a producir cuando los días se estén acortando, y las plantas indiferentes significa que cumplen su ciclo de vegetativo y floración independientemente de la duración del día. Requiere 700 milímetros de agua en todo su ciclo, que puede durar entre 4 y 5 meses. Se adapta bien a suelos franco-limosos o franco-arcillosos, es decir, a suelos más bien pesados, y un requerimiento de pH entre 5 y 6,1. Los requerimientos óptimos de temperatura para germinación son entre 22 y 26 grados centígrados, y para crecimiento y emisión de nuevas hojas entre 24 y 30 durante el día y 18 a 25 grados centígrados durante la noche. En realidad, para poder estimar o calcular el crecimiento de la planta, lo que se utiliza es esta fórmula, la que nos da los grados días del desarrollo. En realidad, esta fórmula lo único que dice es que diariamente la planta va acumulando o sumando grados de temperatura que se calculan haciendo el promedio de la temperatura diaria, es decir, la máxima más la mínima dividido 2, y a ese valor se le resta la temperatura base que tiene para cada una de las etapas de crecimiento, siempre y cuando la temperatura máxima sea menor a la temperatura o al umbral superior de cultivo, y la temperatura mínima esté por sobre el umbral o el punto de temperatura inferior del cultivo. Así, por ejemplo, para la germinación se necesitan acumular entre 90 y 100 grados días, tomando como temperatura base 0 grados. Esto significa que si tuvimos una temperatura promedio de 15 o de 20 grados durante un día, ese día la planta suma 15 o 20 grados según el caso. O por ejemplo, para que crezca una hoja, que es lo que llama filocrono, que es el intervalo entre la aparición de dos hojas, debemos acumular 22 grados días, tomando como temperatura base entre 1 y 2,5 grados centígrados, dependiendo las variedades. Los requerimientos de conductividad eléctrica de las soluciones del suelo están entre 0,4 a 0,8 durante las primeras semanas. Después tenemos en floración entre 1,2 a 1,3 milisiemens. Y en la última semana de floración es conveniente bajar mucho la conductividad eléctrica, ya que en esa parte vamos a ver en el manejo es conveniente minimizar o reducir al máximo los aportes de nutrientes. Estos grados de conductividad eléctrica la ubican a la planta del cannabis como medianamente tolerantes a la salinidad, o a la conductividad eléctrica, que es en realidad un indicador de la salinidad del suelo. La humedad relativa del ambiente, tengamos en cuenta que el origen de la planta es en una zona seca, está entre 50 y 60 grados para el estado vegetativo, y la etapa más crítica en cuanto al requerimiento de humedad relativa es la floración, que necesita de 40 a 50% de humedad. Los requerimientos de luz de la planta, como decíamos, son plantas que se inducen a floración con día corto. Esto significa que si tenemos un balance diario con 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad, la planta va a mantenerse en crecimiento vegetativo, mientras que cuando tengamos una relación de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad durante el día, la planta se va a inducir y va a iniciar su proceso de floración.
es importante tener en cuenta que la intensidad de la luz, cuando se trabaja con luz artificial, afecta estas etapas, estos parámetros. Y por otro lado, cuando trabajamos en un invernadero, asimilando un poco a lo que es un cultivo en indoor, es necesario ventilar o renovar el aire durante el ciclo de crecimiento de la planta. Para esta renovación o para esta aireación es necesario conocer el volumen del invernadero en el cual se está trabajando y debemos cubrir o cumplir una renovación de aire del volumen total del invernadero en un tiempo que va entre 3 y 5 minutos. Esto significa que debemos renovar el volumen de aire del invernadero alrededor de 20 veces por hora para poder mantener un ambiente adecuado para el crecimiento de la planta. Teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, claramente se nota que la planta se adapta mejor a las temperaturas bajas que a las temperaturas altas, si bien cada etapa de cultivo tiene temperaturas óptimas que están entre 25 y 30 grados centígrados. Comenzando con la etapa de germinación, recordemos que la temperatura óptima de germinación está entre 24 y 26 grados centígrados y que la humedad del sustrato debe ser lo suficientemente elevada como para que la semilla pueda embeberse fácilmente sin llegar a saturación, ya que en el caso de que se produzca la saturación de sustrato se puede producir muerte de plantas o pudrición de las semillas. La siembra y la germinación de las semillas se realiza o se debe realizar en bandejas de germinación. Es aconsejable que el volumen de cada alvéolo sea no menor a 100 centímetros cúbicos para favorecer el desarrollo radicular, ya que la tasa de crecimiento es elevada. Si se llegara a alcanzar una densidad alta dentro del sustrato, se produciría la detención del crecimiento de las raíces. Como sustrato se deben utilizar sustratos estériles, los más comunes son turba, coco o perlita. Una buena semilla, además de tener una alta tasa de germinación, debe tener una emergencia homogénea o pareja para que el desarrollo de las plantas también sea parejo. En esta etapa es importante que si se decide hacer producción en invernadero, acá es cuando se comienza la selección de las plantas que se utilizarán como plantas madres para donar o para extraer esquejes. La selección de las plantas madres consiste en identificar de manera temprana individuos que sean superiores o que cumplan con los requisitos que nosotros o con las condiciones que nosotros necesitamos para el cultivo en el invernadero. Se deben identificar indicadores de vigor, de rendimiento, de resistencia a plagas y o enfermedades, ya que se debe tener en cuenta que la multiplicación agámica lo que hace es replicar genéticamente los individuos. Con esto lograríamos tener una población con las condiciones que nosotros necesitamos para nuestro cultivo. Bueno, para hablar de nutrición, primero me parece importante repasar o mencionar algunos conceptos que son generales para todas las plantas. Las plantas necesitan o requieren de 16 nutrientes esenciales, de los cuales 6 se denominan macronutrientes, que son los que están en la fila de arriba de este esquema, y se denominan macronutrientes porque las plantas los absorben en cantidades mayores, y los de abajo se denominan micronutrientes porque lo absorben en cantidades menores, pero no significa que sean unos más importantes que los otros, son todos esenciales para la planta. Y además de estos 16 están el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que la planta lo toma del aire y del agua. En términos generales, debemos saber o conocer que la planta absorbe los nutrientes en formas de iones, que se denominan cationes si están con carga positiva, o aniones si están con carga negativa. Y muchas veces hablamos de la cantidad, pero es importante también conocer el balance, porque hay a veces sinergismo entre los iones y los cationes, ya que la planta, al tomar algún ion, necesita compensar la carga eléctrica que tomó. En estos casos, por ejemplo, la planta, cuando absorbe nitratos,
para compensar las cargas eléctricas, favorece la absorción de otros nutrientes con carga positiva, como el calcio y el magnesio, que son importantes también para las plantas. Al contrario, tenemos el antagonismo entre los nutrientes, que se da en general, puede ser por la carga eléctrica, pero también se puede dar porque en la solución, ya sea de suelo o en una solución nutritiva, se producen precipitados. Generalmente los fosfatos y los sulfatos reaccionan con el calcio y el magnesio y forman precipitados insolubles, y de esta manera quedan no disponibles para. Por otro lado, tenemos la competencia por las cargas. En este caso se da es muy común la competencia entre el ion amonio y los otros iones, los otros cationes, como el calcio y el magnesio, ya que la planta absorbe muy fácilmente o tiene preferencia por absorber el ion amonio, y eso va en detrimento de la absorción de otros cationes. Lo mismo pasa con el anión cloruro. Bueno, repasando, vimos que los nutrientes son absorbidos por la planta en forma de iones que pueden tener carga positiva o carga negativa. Por otro lado, esos nutrientes se los podemos brindar a la planta en forma de fertilizantes orgánicos, fertilizantes minerales, o una mezcla de ambos que se llaman fertilizantes biominerales. En términos generales, las plantas absorben los nutrientes con la ayuda de algunos microorganismos, que en muchos casos se los puede mezclar o formular juntos con los nutrientes. La planta generalmente absorbe en forma más fácil o prefiere la absorción de los nutrientes o de los fertilizantes o de los nutrientes en forma mineral por sobre los orgánicos. Y lo otro que tenemos que saber es que, bueno, no todas las variedades son iguales, no todos los crecimientos, las etapas de crecimiento son iguales. Existe mucho todavía por trabajar en cuanto a la nutrición del cannabis, en cuanto a cómo brindarle esos nutrientes a la planta del cannabis. En términos generales, uno espera o cree que vamos a tener una respuesta lineal a los fertilizantes, suponiendo que estén en forma balanceada, y en la medida en que nosotros subimos la cantidad, vamos a ir teniendo una respuesta de la planta en forma casi ilimitada, pero esto no es así. En primer lugar, vamos a tener limitación debido a la variedad. El potencial genético de cada variedad o de cada planta va a estar limitando el rendimiento. Entonces, variedades que son de rendimiento menor o de una tasa de crecimiento más baja no van a reaccionar o a responder a las cantidades, y eso va a ser de hecho debido a la variedad, a la genética. Podemos tener en algunos casos otras limitaciones que generalmente aparecen sobre todo en los invernaderos, que son las plagas y las enfermedades. Entonces nosotros podemos brindarle a la planta todos los nutrientes que queremos, pero si tenemos un factor externo como plagas, enfermedades que están afectando el crecimiento de la planta, vamos a tener también una limitación. En algunos casos la planta puede estar sana y con buena cantidad de nutrientes, pero no tiene los factores ambientales como la temperatura, por lo cual la tasa de crecimiento va a ser menor. En esos casos también vamos a tener limitaciones en el crecimiento, y así podemos tener muchos factores que puedan limitar o van a limitar el crecimiento. Entonces no siempre la respuesta de los fertilizantes va a ser positiva. En este caso tenemos interacciones entre factores, y siempre van a haber los factores que van a interactuar. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando armamos un plan de fertilización, sobre todo para cultivos en suelo, tenemos que tener en cuenta todos estos factores que interactúan y que van a ir afectando la tasa de crecimiento y el rendimiento y la calidad del cultivo. Entonces, cuando formulamos un plan o cuando preparamos un plan nutricional, es importante manejar estos balances y conocer estas limitaciones. En caso de desequilibrios, siempre seguramente va a haber reducción en el rendimiento de las plantas, y generalmente podemos tener deficiencias, o también podemos tener desequilibrios por exceso que
que, como les decía o mencionaba recién, si por ejemplo tenemos el exceso de algún catión, ese catión va a generar una deficiencia de otro catión. Entonces es importante que los nutrientes estén en proporciones adecuadas, no solamente en cantidades adecuadas. Acá volvemos con el concepto de las proporciones. Los nutrientes más comunes o en los cuales se basan las relaciones son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, acá mencionados como NPK. Las relaciones NPK son importantes y van variando de etapa en las distintas etapas del cultivo. Acá, por ejemplo, esta es una tabla que armamos y acá tenemos varias cosas para ver. En la columna de la izquierda tenemos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Después tenemos relaciones entre iones, por ejemplo, la relación entre el potasio y el calcio y magnesio. Vimos que son todos positivos, entonces es importante que haya una buena relación entre ellos para que no se produzcan competencias. Y la concentración de la solución va a estar dada por la columna, la fila que está abajo en amarillo, que son las partes por millón de nitrógeno en este caso, que es el que se toma como referencia. Ustedes ven que arriba dice nitrógeno 1 y en función de esa unidad se van armando los balances o las proporciones de los otros nutrientes y las cantidades quedan definidas por la cantidad o por las partes por millón de nitrógeno que se decida utilizar. Y como ven, acá tenemos en la primera columna las 2 primeras semanas de ciclo vegetativo, la tercera y la cuarta en la segunda columna, y ahí vemos cómo va variando. Y en términos generales vamos a llegar hasta la planta madre, que se va a mantener en estado vegetativo. Y luego comenzamos la etapa de floración, en donde también se ven que van variando las relaciones y sobre todo las cantidades. Estas cantidades que ven acá está graficada aquí. Y por ejemplo podemos ver que el nitrógeno tiene niveles altos hasta la última etapa del crecimiento vegetativo, y a partir de la etapa de floración se comienzan a bajar los niveles o las cantidades de nitrógeno. Con el fósforo y el potasio ocurre al revés. Entonces ustedes ven que sobre todo el potasio tiene una alta cantidad en la etapa de floración y el calcio y el magnesio también se suben en cantidades para la etapa de floración. Acá tenemos otro ejemplo tomado de un autor colombiano, y él da estas relaciones para las distintas etapas de crecimiento. Esto depende de las variedades, depende de las condiciones. Dijimos que la planta de cannabis es una planta muy elástica y responde al manejo que uno decida hacerle. Pero sí es importante tener en cuenta estas características. Acá quiero compartir también información de un curso de cannabis que hice en forma virtual, en donde el ingeniero Lozano Ruski presentó. Me pareció interesante la forma en que presentó esto que venimos mencionando. Por ejemplo, con el nitrógeno, siempre hablamos de las deficiencias, pero también son importantes los excesos, como mencionamos. En general, cuando hay exceso de nitrógeno, la planta tiene un crecimiento muy vigoroso, de un verde muy oscuro. Esto en muchos casos la convierte o la hace a la planta más susceptible a algunas enfermedades, sobre todo a bacteriosis. Y las deficiencias, bueno, son las típicas que vemos: amarillamiento de las hojas, pierden brillo, pero en general la deficiencia de nitrógeno se asocia con un amarillamiento general de las hojas y de la planta. En el caso del fósforo, por ejemplo, el exceso de fósforo produce hojas delgadas y también manchas en los extremos de las hojas, necrosis en los extremos de las hojas, y las deficiencias de fósforo son característicos de un color morado, púrpura en las hojas. Eso es típico. Muchas veces con temperaturas bajas se bloquea el fósforo tiene 3 puntos
de absorción según el pH, y muchas veces las bajas temperaturas bloquean también la absorción de fósforo y pueden aparecer esta coloración. No confundir con la coloración normal de la planta, que en muchas variedades existe una coloración violácea tanto en los peciolos como en las hojas, sobre todo en la época de maduración. El potasio, que es otro elemento importante, tiene algunos síntomas como manchas, pero el exceso de potasio vimos que generalmente los síntomas de exceso de potasio son las deficiencias de los otros nutrientes, como por ejemplo el calcio y el magnesio. En las deficiencias aparecen las hojas generalmente más viejas y, como mencionábamos, las puntas o los bordes con manchas de color ocre tipo oxidada. El calcio en general es muy difícil ver excesos de calcio. La planta generalmente bloquea el calcio dentro de sus vacuolas en las células y no hay una manifestación de un exceso, pero siempre, como decíamos, en el caso de la solución, un exceso de calcio va a competir con otros nutrientes como ser el potasio o el hierro. Las deficiencias de calcio generalmente se manifiestan como disminución del crecimiento. El calcio es un elemento que actúa mucho en los meristemas, en los tejidos que están en activo crecimiento. Entonces se ve una retracción del crecimiento de esos puntos, el crecimiento es más lento. Generalmente eso es lo que ocurre cuando hay deficiencias de calcio. Acá también es importante saber que muchas veces las deficiencias de calcio se producen por otros factores, no porque no haya calcio en el suelo o en la solución. El calcio es un nutriente que se mueve muy fácilmente en el xilema de la planta, pero le cuesta mucho entrar al floema. Entonces cualquier desbalance fisiológico que tenga la planta puede producir una acumulación de calcio en la vacuola, y por lo tanto no llega el calcio a los puntos, a los meristemas de crecimiento, y se producen síntomas de deficiencia, teniendo aún cantidades altas de calcio, tanto en el suelo como en la solución nutritiva. Bueno, el magnesio puede tener alguna fitotoxicidad, y básicamente la deficiencia de magnesio son manchas amarillentas en las nervaduras en las hojas. Bueno, entrando al tema de plagas y enfermedades, vamos a comenzar por las enfermedades. Si bien existen muchas enfermedades que atacan al cannabis, y sobre todo los cultivos en exterior, y dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de suelo en el que se trabaje, pueden aparecer muchas enfermedades, muchos tipos de enfermedades. Vamos a mencionar rápidamente estas 6 que son las más comunes en el cultivo de cannabis. Bueno, el oidio es una enfermedad que se presenta con manchas blancas en la cara superior de la hoja. Esta es producida por el micelio de un hongo que se desarrolla en este sector, en la parte, como decía, en la parte superior de la hoja. Y uno de los factores predisponentes para que se manifieste o para que aparezca esta enfermedad es el exceso de nitrógeno.
Continuamos con la botrytis. Esta es una de las enfermedades más importantes, ya que ataca el cogollo, que es el objetivo de nuestra producción. Tiene también la característica que no solo se presenta en plantas en pie, digamos, en la época de floración, sino que también aparecen las flores después de la cosecha, en la etapa del secado del cogollo. Se presenta una coloración marrón con una pelusa gris, que es el micelio del hongo también. Esta enfermedad aparece muy fácilmente cuando hay exceso de medio ambiente, humedad relativa, y también algunas variedades que tienen los cogollos más compactos y densos están más predispuestas a que sean atacadas por este hongo. En los cultivos en campo abierto, una de las recomendaciones que se hace para prevenir esta enfermedad es distanciar las plantas, es decir, trabajar con marcos de plantación que permitan una buena aireación y una buena ventilación entre plantas. Pasando a la roya, este es un hongo cuyas esporas se desplazan o se transmite de un lugar a otro muy fácilmente por el viento, pudiendo recorrer grandes distancias. Se presentan bultos marrones con la coloración anaranjada en la hoja, en la cara inferior de las hojas. En la cara superior aparecen manchas amarillentas, y una de las recomendaciones para prevenir la aparición de esta enfermedad es utilizar sustratos bien aireados y no excederse con los riegos. El mildiu es un pseudo-hongo que se diferencia del oidio porque aparecen esas manchas blancas, en vez de aparecer en la cara superior de la hoja, aparecen en el embés, en la cara inferior. Esta enfermedad tiene factores predisponentes con temperaturas relativamente bajas, entre 10 y 25 grados centígrados, es decir, en épocas frescas y húmedas se dan las condiciones para que... El Pythium también es un pseudohongo que ataca la raíz. La raíz se pone de color marrón, obviamente al ser un ataque en la parte de la planta que no se ve, como es la raíz. Cuando vemos los síntomas, normalmente ya es demasiado tarde para tomar alguna medida. El Pythium se puede prevenir usando tricodermas, y otra medida que se debe tomar es eliminar las plantas enfermas, las plantas que tengan síntomas. Otro hongo importante es el Fusarium, que también ataca la raíz. Cuando vemos los síntomas, también ya es bastante tarde. Una vez que la planta se enfermó, normalmente no es factible que se cure. Los síntomas se manifiestan con amarillamiento de las hojas y un marchitamiento generalizado de la planta. Algunas veces el síntoma puede comenzar no por la planta completa, sino por una parte de la rama, ya que este hongo produce la obstrucción de los haces vasculares, y algunas veces se produce obstrucciones parciales, y entonces comenzamos a ver los síntomas en ese sector de la planta. Como medidas generales, ya sabemos que es mejor prevenir que curar. Hay algunos productos biológicos como los tricodermas que nos van a ayudar para mantener, para prevenir o para controlar en algunos casos hongos de suelos. Hay algunos productos biológicos aprobados también para ser utilizados como fungicidas, como el cobre o el azufre. Y es muy importante la limpieza y la higiene tanto de las herramientas como de los equipos de trabajo, las macetas. No es conveniente reutilizar sustratos o esterilizar los sustratos. Y también ayuda mucho a prevenir las enfermedades utilizar ropa de protección cuando uno va a entrar, por ejemplo, en los invernaderos. Pasando al tema plaga, también existen muchas plagas que atacan a la planta de cannabis. Vamos a mencionar las 4 que consideramos más importantes y que son comunes o que aparecen mucho en nuestra zona de producción.
En primer lugar tenemos la mosca blanca. La mosca blanca es un insecto polífago, se identifica fácilmente porque se ve una mosquita como si fuese una mosquita volando de color blanco y de 1 a 2 milímetros. Se ubica generalmente en el vez de la hoja. Y los daños que produce es la extracción de savia, con lo que se debilita la planta. Y hay una especie en general de mosca blanca que puede inyectar toxinas, saliva tóxica, y transmitir virus. Para identificar y para manejar la mosca blanca se pueden utilizar trampas pegajosas de color amarillo, y también hay insecticidas biológicos como por ejemplo el jabón potásico. Pasando a los trips, también es un insecto alado muy pequeñito. Ahí tenemos, según esta especie, puede ser de 1 a 2 milímetros o hasta 6 milímetros, como es Punchinella occidentalis. Puede presentarse con diferentes colores según el hábito, según el estadio y el hábito alimenticio que tenga el trips. Generalmente el daño es un daño mecánico que se produce por un raspado de la hoja, y también hay debilitamiento de la planta por absorción de saliva tóxica, y también puede transmitir algunos virus. También en este caso se pueden utilizar trampas pegajosas, y las más efectivas para los trips son las de color azul. Pasamos a los pulgones, que es otra de las plagas importantes. Son insectos de color, también de distintos colores, según la especie, según la etapa de desarrollo del pulgón y según el hábito de alimentación. Son insectos de 1 a 4 milímetros de tamaño. También produce debilitamiento de la planta por extracción de saliva tóxica, y también puede transmitir virus. La utilización de trampas amarillas también es efectivo para su diagnóstico, para su identificación, y la utilización de insecticidas biológicos como el jabón potásico son efectivos. Otro de los productos que se suele utilizarse o que se puede utilizar es la tierra de diatomea, no solo para los pulgones, sino también para la mayoría de los insectos, ya que actúa deshidratando a los insectos. Por último vamos a mencionar la arañuela roja, que es un ácaro. Produce daño por picadura, pero lo más común es ver una telaraña que desarrolla sobre las hojas o sobre las plantas, lo que produce un sombreamiento de la hoja, lo que reduce la tasa fotosintética de la planta. Las arañuelas rojas suelen ubicarse en malezas o en algunos otros materiales, por lo que es importante mantener libre de malezas el sector, la zona cercana al cultivo, para evitar que la arañuela se pueda instalar en el cultivo. Bueno, como mencionamos, el cannabis con fines medicinales es una planta de la cual se va a extraer un producto que va a ser utilizado como un medicamento y suministrado en una persona, en un ser humano. Por lo tanto, existe acá un desafío muy grande para poder producir a escala y manejar las plagas y las enfermedades. El manejo integrado de plagas es un concepto fundamental, en donde nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar técnicas y métodos que sean compatibles con el manejo del cultivo, en donde lo que se busca es mantener niveles de plagas por debajo de ciertos umbrales, de manera tal que no ocasionen daño al cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? No se busca que no hayan insectos dentro del cultivo, sino que se mantengan los insectos dentro de rangos adecuados para que no generen daño en el cultivo. Las tres patas del manejo integrado son la prevención, el monitoreo y la contención. La prevención es utilizar todas aquellas prácticas que me permitan escapar o evitar la entrada de la plaga en el cultivo.
Se pueden también utilizar en algunos casos, como en los invernaderos, barreras físicas. Se pueden utilizar plantas trampas. La segunda parte es el monitoreo, y acá es fundamental porque es importante poder identificar tempranamente las plagas para poder tomar alguna medida, y las medidas de contención, que sería ya atacar directamente a la plaga con alguna práctica específica. Como mencionamos, existen algunos productos que se usan para la producción biológica o para la producción orgánica, y que pueden ser buenos aliados en el manejo de la plaga para el control de las mismas. Recién hablamos de monitoreo. Generalmente cuando uno habla de monitoreo apunta a identificar la plaga y a tratar de determinar cuál es el umbral de daño que tenemos y hasta dónde podemos tolerar esa plaga. Y lo que es importante también saber es que no todos los bichos son malos. Muchos insectos son predadores o parasitoides que van a alimentarse de las plagas. Entonces es fundamental reconocer los insectos dentro del monitoreo, no solo buscar la plaga, sino también buscar los enemigos naturales que son nuestros aliados. Dentro de los aliados o de insectos benéficos existen las vaquitas, los conocidos como vaquitas. Acá es importante destacar que la única vaquita que es fitófaga es la de color verde. Todas estas que se ven acá en la foto son benéficas y se alimentan generalmente de pulgones de mosca blanca. Tenemos acá algunas chinches predadoras, y esta es otro insecto que se llama crisopa, que se caracteriza por tener las alas transparentes y grandes. Acá tenemos los parasitoides, que generalmente son microhimenópteros. Estos insectos lo que hacen es colocar huevos debajo de las ninfas, de la mosca blanca o de los pulgones. Luego esos huevos eclosionan y se introducen en el pulgón, en la mosca blanca, y se desarrolla el parasitoide dentro del cuerpo de la plaga. Acá tenemos un ácaro predador y un orio, que se llama esta chinche, también predadora, que son muy eficientes. Acá quería mencionar que dentro de los trabajos que hemos realizado en INTA, se trabajó mucho con la empresa Prometan, que están trabajando, están introduciendo o están desarrollando algunos de estos enemigos naturales que luego van a ser liberados en el cultivo. Bueno, vamos a mencionar ahora 3 sistemas de cultivo. Más común es el cultivo en el invernadero, con un ambiente totalmente controlado. En el otro extremo tenemos el cultivo en campo abierto, y vamos a plantear una situación intermedia, que sería un cultivo protegido bajo cubierta plástica. Lo más importante, creo yo, para tener en cuenta en esto, en lo que es el sistema de cultivo, es tener conciencia de que no es lo mismo tener 4 o 5 plantas en una maceta, en un habitáculo, en un ambiente cerrado, controlado, a tener 2.000, 3.000, 4.000 o más plantas en una parcela. La escala esta cambia muchas cosas, y sobre todo cambia la filosofía de producción. Por eso creo que es importante tener conciencia de este parámetro. El cultivo en invernadero es lo tradicional, digamos así. Es donde nosotros vamos a controlar el ambiente y vamos a dar a la planta las condiciones óptimas o las mejores condiciones para que puedan desarrollarse, con la característica de que al hacer esto podemos hacer producción en cualquier época del año, ya que vamos a manejar las variables. Entre las variables que mencionamos está la luz, ya hablamos de la temperatura, hablamos de la humedad, pero el fotoperiodo también tenemos que manejar para poder cumplir varios ciclos en el año. Es decir, que nos vamos a independizar prácticamente del ambiente externo. Además, las plantas las vamos a cultivar en macetas con una solución nutritiva completa.
Esto nos permite manejar un poco mejor las tasas de crecimiento y la calidad de la producción. Podemos estandarizar la calidad de la producción. También, así como las plantas van a cumplir un ciclo con las condiciones óptimas, esas condiciones muchas veces también son las óptimas para el desarrollo de algunas plagas o enfermedades, sobre todo plagas. Entonces es necesario mantener un control adecuado de las plagas. Ya hemos mencionado, cuando hablamos de plagas y enfermedades, una de las herramientas que tenemos son las barreras físicas. Por lo tanto, en una producción en invernadero es muy común poder usar barreras físicas como son las mallas antiáfidos para evitar el ingreso de las plagas en el invernadero. Obviamente también hay que tratar de evitar ese ingreso a través de las puertas o de las aberturas que puedan tener. Acá quiero hacer la salvedad de que las mallas antiáfidos en muchas zonas dificultan mucho la ventilación, por lo que es necesario ajustar bien el sistema de enfriamiento o de manejo de la temperatura del invernadero. A modo de ejemplo de cómo se puede o se debe controlar el ambiente del invernadero, puse acá algunos equipos. En la parte superior tenemos un sistema de enfriamiento o de disminución de la temperatura. Este equipo se llama, este sistema es un sistema de enfriamiento por panel húmedo. A la izquierda vemos los paneles. Estos paneles tienen en la parte superior aspersores que hacen caer agua por entre los paneles, y en enfrente tenemos extractores que obligan a que el aire externo ingrese por el panel húmedo. Al pasar por el panel se humedece, y al evaporarse el aire ese húmedo que entró, se disminuye la temperatura del ambiente. En la parte inferior tenemos un equipo de calefacción. En este caso, a la izquierda vemos un equipo que inyecta aire caliente directamente en el ambiente, o la otra alternativa es distribuir ese aire caliente con mangas para que la temperatura sea más homogénea dentro del invernadero. No vamos a desarrollar en esta charla las características de los invernaderos ni de estos equipos, pero era como para que tengan una idea de algunos sistemas de manejo del ambiente. Comenzando por la etapa de germinación, dijimos que vamos a trabajar con semilla botánica, la primera etapa. El objetivo de estas primeras plantas es lograr o producir plantas madres. Ya vimos la etapa de germinación con las características o las demandas de temperatura y humedad que tiene la semilla para germinar y crecer. Acá quiero mencionar que después de la primera semana las plantitas van a emerger, van a tener una etapa de crecimiento corta, tienen que ser trasladadas ya sea al espacio final o definitivo donde van a crecer, o en algunos casos cuando se utilizan muchas plantas o cuando se germinan muchas plantas, es conveniente tener una estructura específica para el crecimiento de las plantas, ya no en cámaras sino en invernaderos, como estas estructuras que están viendo acá. Una vez cumplida la etapa de germinación, vamos a comenzar con la etapa de producción de plantas madres, producción y conservación de plantas madres. Este periodo lleva o dura aproximadamente 10 semanas. Las 2 primeras semanas después de la germinación vamos a tener plantas chiquitas, trasplantadas, donde van a comenzar a crecer en receptáculos o macetas pequeñas de medio litro. Puede ser conveniente después pasarlas a recipientes mayores, que pueden estar entre 3, 5 o hasta 10 litros, y finalmente en macetas de mayor tamaño para su mantenimiento final, que puede ser de 20 a 30 litros. Como dijimos, la selección de las plantas madres comienza en la primera etapa de crecimiento del plantín. Por lo tanto, debemos tener claro cuáles van a ser nuestras necesidades, las características de las plantas que nosotros buscamos o necesitamos, porque esas plantas son las que vamos a multiplicar en forma vegetativa, es decir, cortando ramitas que se denominan esqueje, las que vamos a hacer enraizar, es decir, un proceso de clonación.
Esas plantas posteriormente se van a mantener siempre en estado vegetativo para poder extraer permanentemente esas estaquitas, esos esquejes, y por eso es importante tener muy claro qué estamos buscando para poder seleccionar e identificar esos individuos. Después pasan a macetas pequeñas, como dijimos, que pueden ser primero de medio litro. Después podemos pasar a macetas de mayor tamaño, de 3 a 5 litros. Acá vemos el desarrollo de la planta. Posteriormente pueden pasar a macetas de 10 litros o de 12 litros. Acá vemos una estructura con todas las condiciones ambientales manejadas, controladas. Se ve la luz. Recordemos que las plantas madres necesitan mantener siempre al menos 18 horas de luz para que no florezcan. Acá tenemos macetas de 11 litros. Finalmente vamos a colocarla en macetas o recipientes de mayor tamaño. Estos son de 30 litros, donde las plantas van a terminar de crecer y a partir de ahí se van a mantener en un estado de crecimiento vegetativo. Acá vemos una planta madura, de la cual vamos a comenzar a cosechar o a extraer esquejes. Esos esquejes van a pasar a la etapa de propagación, es decir, acá comienza la etapa de propagación en la cosecha de los esquejes, y esos esquejes van a pasar a una etapa de enraizamiento para lograr de cada esqueje una planta completa. La ventaja de la propagación asexual, ya dijimos, vamos a recordar algunas cosas, es que la planta obtenida con un esqueje va a mantener las características de la planta madre, al ser todas provenientes de un mismo individuo o de individuos similares, van a tener un crecimiento similar, van a tener necesidades nutricionales similares, van a madurar, van a tener ciclos muy parejos. Podemos conocer el sexo y podemos en algunos casos predecir el resultado que nosotros podemos llegar a obtener. Bueno, acá vemos el esqueje. Esto es un esqueje, es el brote terminal de una rama. En la punta tiene lo que se denomina el meristema apical, que es el punto de crecimiento. Vimos cuando hablábamos de poda que si nosotros eliminábamos este meristema, esta parte de crecimiento, se inducía la brotación o el crecimiento de las yemitas que están ubicadas en las axilas del tallo. La axila es el punto donde se une la hoja con el tallo, y cada lugar donde sale una hoja se denomina nudo. Un esqueje para propagación tiene que tener entre 3 y 4 nudos, es decir que vamos a ir identificando este tipo de ramitas, esquejes, y se van a cortar. Se cortan en bisel a 45 grados para darle una mayor superficie de enraizamiento, y después se eliminan algunas hojas, se dejan solamente las hojitas de la parte superior. El trabajo de eliminar las hojas o algunas hojas es para evitar o para disminuir la tasa transpiratoria, porque necesitamos que la planta empiece a destinar todos sus fotoasimilados o toda la energía que tiene acumulada en la formación de nuevas raíces para que se transforme en un individuo nuevo y completo. Habíamos dicho que es importante en este caso el ambiente para inducir el enraizamiento de las plantas. Lo más importante y el éxito básicamente de la propagación o de la generación de raíces consiste en manejar la humedad. Comenzamos con una humedad alta, por encima del 90%, y después posteriormente se debe ir bajando la humedad a el 50%. En este caso tenemos estructuras pequeñas que se llaman domos, o las cámaras de germinación, o también pueden ser utilizadas para propagación, siempre y cuando podamos manejar este parámetro básicamente, que es el de la humedad. Se pueden utilizar algunas auxinas que son fitorreguladores o fitohormonas que inducen o ayudan a la generación de nuevos tejidos. En este caso van a ayudar a los esquejes a que generen las nuevas raíces. Como decía, generalmente son auxinas, y acá tenemos 3 tipos de auxinas que son las más comunes
que se pueden llegar a utilizar y que se consiguen en formulaciones comerciales. El pH y la conductividad eléctrica ya hemos mencionado. El pH neutro es el valor 7, es un pH, el pH me da un indicio de la acidez o de la salinidad, de la alcalinidad, perdón, de la solución, y la conductividad eléctrica me da un indicador de la concentración de sales. En este caso tenemos que mantener una concentración de sales muy baja en el sustrato. Esos son los valores óptimos de pH y conductividad para generar o para inducir el crecimiento y la formación de nuevas raíces. Habíamos mencionado también sustrato, turba, coco, perlita. Hay un sustrato que no es muy común de utilizar porque no es biodegradable, que es la lana de roca, que además tiene el inconveniente de que tiene pH alto y conductividad eléctrica también un poco alta, por lo tanto hay que manejarlo, bajarlo. Si trabajamos bien, vamos a lograr de esa ramita que cortamos una planta nueva con las raíces. Acá se ven las raíces en estado de crecimiento. Una buena raíz tiene este aspecto, es decir, es muy blanca con muchos pelitos radiculares que son los que realizan la absorción de los nutrientes, del agua y de los nutrientes. Un posible esquema de lo que es cómo vamos a hacer la producción de esqueje sería este, donde vemos a la izquierda el lugar donde están las plantas madres. De ahí cosechamos los esquejes, pasamos a un ambiente donde se van a acondicionar los esquejes, se van a preparar, luego se plantan en los recipientes que vimos, que pueden ser macetas, pueden ser bandejas, pasan a la sala de enraizamiento, donde se le van a dar las condiciones óptimas de humedad y temperatura, y una vez que están las raíces desarrolladas, como las que vimos recién, van a pasar a otro lugar donde se va a realizar el trasplante en macetas. Y a partir de ahí comenzaría la etapa que sigue, que es la etapa de crecimiento vegetativo. La etapa de crecimiento vegetativo se va a realizar también en invernaderos. Acá vemos ya, después que realizamos el trasplante, las macetas se acondicionan en un invernadero para que comiencen las plantas a crecer. Acá también se desarrolla o se va a regar con solución nutritiva completa en cada una de las macetas. Acá vemos macetas más grandes, como decíamos, podemos pasar a macetas de 10 litros o 12 litros. Acá vemos el sistema de riego, que es individual por maceta. El sistema de riego puede ser con 2 de estas estacas. En general se pueden utilizar goteros que tienen 2 litros hora cada uno, es decir, que acá estaríamos dando 4 litros hora por cada maceta. Existen otros sistemas o dispositivos que hacen que el riego sea más homogéneo. Acá es importante en el riego tener en cuenta el tipo de maceta y el tipo de sustrato para lograr una distribución homogénea de la solución nutritiva, que el riego sea parejo. Acá vemos un invernadero donde dijimos que esta etapa también se cumple con luz, igual que las plantas madres, para mantenerla en estado vegetativo. Y acá lo que buscamos es un desarrollo de planta que sea adecuado o acorde a lo que nosotros buscamos para tener una buena producción. Si bien en el esquema pusimos una duración aproximada de lo que es el estado vegetativo, también va a depender de otros factores, de la densidad de planta, de las variedades y demás. Los números que estamos poniendo acá en general son todos tentativos porque son muy variables en función básicamente de la variedad y del manejo que yo le haga a la planta. Bueno, finalmente entramos a la etapa de floración. Esta etapa necesita manejar las horas de luz también, pero en este caso que no se excedan de 12 horas. Entonces, si vamos a hacer producción continua, necesitamos en alguna época del año, sobre todo en el verano, cuando los días tienen más de 12 horas de luz, oscurecer el invernadero. A diferencia de la etapa vegetativa, en donde lo que buscamos es alargar las horas de luz para que la planta no florezca.
Durante la primera semana de floración la planta todavía mantiene un activo crecimiento, es más, acá es donde se nota un crecimiento mucho más marcado. Todavía debemos mantener, habíamos visto en la parte de nutrición, debemos mantener el aporte de nutrientes porque la demanda es alta, y comienzan a diferenciarse internamente las flores, lo que van a ser después los cogollos. En la segunda semana empiezan a verse ya las flores, que se ven ahí, estos pelitos son flores femeninas, en este caso se denominan pistilos a las estructuras de la flor femenina, y acá comenzamos sí a disminuir la nutrición. Todavía la planta mantiene un activo crecimiento. En la tercera semana el crecimiento comienza a detenerse, ya se observan las flores o los cogollos con más claridad, bueno, acá la energía comienza a dedicar toda la energía y todos los nutrientes que tiene la planta al crecimiento de las flores. Durante las semanas 4 y 5 el crecimiento ya se detuvo por completo, se concreta el engorde de los cogollos de las flores, se comienza a sentir el olor característico de los cannabinoides y de los terpenos. Y a partir de la semana sexta, hacia ya el final de la floración, el crecimiento se detuvo por completo. En esta semana conveniente prácticamente eliminar la fertilización, solo darle agua. La planta ya está en su etapa final, y acá es importante hacer un chequeo de los tricomas para identificar o determinar el momento adecuado de cosecha. El momento se define cuando la mayoría de los tricomas ya se tornan opacos y de un color ámbar amarillento. Bien, ahora voy a poner un ejemplo para poder explicar un poco la logística de la producción de cannabis en invernadero. Asumimos acá, por ejemplo, un invernadero de 400 metros cuadrados en donde vamos a mantener 120 plantas madres en un marco de plantación de 1,5 por 2 metros entre plantas, y asumimos que la cosecha de esquejes o la extracción de los esquejes para la reproducción o para la multiplicación vegetativa se realiza cada 15 días. Con estas plantas madres vamos a ir extrayendo cada 15 días alrededor de 1000 plantas, 970 plantas para este ejemplo, dependiendo de la cantidad de esquejes que yo pueda cosechar o extraer cada 15 días. Y cada 15 días, como digo, vamos a ir armando módulos de crecimiento vegetativo. En este caso se plantean 4 módulos. ¿Por qué 4? Porque al cabo de 8 semanas yo ya voy a tener completado el crecimiento vegetativo del módulo 1. Esas plantas van a pasar a la etapa de floración y quedan liberados para continuar el crecimiento y el crecimiento vegetativo de la nueva camada de plantas enraizadas que vendrían desde las plantas madres. Para este ejemplo estamos planteando, como decía, módulos de casi 1000 plantas en cada módulo, con lo que tendríamos en crecimiento vegetativo 4000 plantas aproximadamente en forma simultánea. En este caso se está planteando un cantero de 2 metros de ancho con una densidad de plantas de 9 plantas por metro cuadrado en cada cantero. Después pasamos ya a la etapa final, a la etapa de floración, y dependiendo de la duración de cada una de las etapas, como decía, podemos tener 5, 6 y hasta más módulos de plantas en floración. Para este ejemplo se plantean 4500 plantas en etapa de floración en 6 módulos de 750 plantas cada uno. Acá con un invernadero de 1800 metros cuadrados, también en cantero, las plantas distribuidas en cantero de 2 metros de ancho con una densidad menor, con la mitad de la densidad, tenemos este esquema. Bien, pasamos ahora a la etapa de lo que sería la producción a campo abierto. Este esquema que están viendo es el que acabamos de mostrar o de desarrollar, en el esquema de invernadero con plantas madre. En el campo abierto la etapa de plantas madres desaparece
vamos a pasar directamente a la producción de plantines a partir de semilla botánica a crecimiento vegetativo ya en el campo y floración también en el campo. La ventaja o las características que tiene la producción a campo abierto es básicamente que tiene un menor costo de producción porque eliminamos todas estas etapas, no tenemos invernadero, no tenemos todo ese costo de mantenimiento del ambiente, pero al no controlar el ambiente tenemos algunos problemas podemos tener problemas de pérdida de planta, no manejamos la calidad, vamos a tener mayor cantidad de plantas si tenemos superficies grandes, pero la producción por unidad de superficie es menor. Y en principio, si es a campo abierto como una parcela de un cultivo normal, vamos a tener un solo ciclo al año, mientras que en el invernadero dijimos que podíamos tener 4 ciclos al año. Acá vemos, como decíamos, sacamos de los plantines, en vez de llevarlo a maceta en el invernadero, van directamente al campo, se plantea un riego por goteo y bueno, vamos a tener este crecimiento de las plantas en forma natural. Las características que tiene la producción a campo abierto es que, como decía, es un ciclo natural que comienza en la primavera, las plantas van a crecer durante varios meses, sobre todo en la época de días largos. En el verano, cuando comienzan a cortarse los días, la planta se va a inducir a floración y la cosecha se va a realizar a mediados del otoño, a principios del otoño, dependiendo de las variedades. Una situación intermedia que tenemos sobre todo para proteger a las plantas de las lluvias y también de las bajas temperaturas es trabajar con cultivos protegidos en suelo directamente, es decir, como si fuese un cultivo a campo con una estructura de protección arriba. En este caso estamos viendo macrotúnel. Podemos trabajar con distintos tipos de estructura. A la izquierda arriba tenemos invernaderos estructurales, se llaman así porque son de material de metal, son bastante herméticos, con muchas posibilidades de manejar la apertura y cierre de las ventanas y demás. A la derecha arriba tenemos los invernaderos típicos de hortalizas, estos se denominan parral de Almería modificados, se utilizan para hacer producción hortícola en el NOA. Abajo a la izquierda tenemos un macrotúnel similar al que vimos en la foto anterior. Esos son los que se utilizan para hacer frutillas en macrotúneles, nada más que están levantados. Y después tenemos estructuras alternativas, las que ven abajo a la derecha son estructuras más económicas, estas se denominan mantas parral, son mucho más sencillas que las anteriores, pero dependiendo la zona y dependiendo lo que busquemos, se podrían adaptar cualquiera. En realidad, si teniendo en cuenta el cultivo, podemos o deberíamos utilizar estructuras más seguras como la que está arriba a la izquierda. En estos casos tenemos un control parcial de las condiciones ambientales, como decía, sobre todo de la lluvia de verano y la baja temperatura. Recordemos que es importante proteger a las plantas en la etapa de floración, sobre todo de la lluvia y de la humedad alta del ambiente, por el riesgo de enfermedades, sobre todo botritis, que es crítico para la etapa de floración. Y en esta estructura tenemos la posibilidad de, con un costo relativamente bajo, hacer producción dos ciclos en el año, agregando iluminación o luz en la época de invierno para que la planta no se induzca rápidamente a florecer, es decir, prolongar el crecimiento vegetativo con luz artificial y hacer un ciclo o una producción de invierno. Bien, con esto creo que está más o menos planteado el esquema general de producción en términos sencillos y generales, y quedo a disposición para lo que necesiten o para las consultas en el foro de la universidad. Muchísimas gracias.